La mañana de martes en Madrid comenzó como todas las demás para Alonso Vera. 68 años de vida meticulosamente organizada, salía de la oficina en el barrio de Salamanca rumbo a la notaría de la calle Mayor, en el centro. Una escritura más que firmar, un edificio más que llevaría su nombre grabado en mármol frío. El chofer particular aguardaba en el Bentley negro, pero aquel día específico, algo en el aire denso de noviembre, hizo que Alonso lo despidiera. «Voy andando, Javier. Necesito pensar», dijo al empleado sorprendido. El centro de Madrid bullía con su mezcla caótica de ejecutivos apresurados, vendedores ambulantes y el eterno ballet urbano de quienes sobreviven más que viven. Alonso atravesaba la multitud con la indiferencia cultivada de quien hace mucho dejó de ver rostros individuales en la masa. Sus zapatos italianos de 5.000 euros pisaban los adoquines irregulares del centro, mientras su mente calculaba metros cuadrados y tasas de retorno. Fue entonces cuando un llanto cortó el aire como una hoja. No era un llanto cualquiera, había en él una desesperación infantil tan pura que hizo que Alonso se detuviera involuntariamente. A pocos metros, 2 asistentes sociales uniformados intentaban convencer a una niña flacucha de que subiera a una furgoneta blanca del ayuntamiento. La niña, que no aparentaba más de 7 años, se agarraba a una mochila rosa descolorida como si fuera su última posesión en el mundo. «No quiero ir. No quiero». La voz fina resonaba entre los edificios. «Mi abuelo va a venir a por mí. Me lo prometió». «Niña, no hay registro de ningún abuelo», dijo la asistente social más mayor, con la paciencia claramente agotada tras lo que parecía una larga negociación. «Tu madre falleció hace 4 días. Tienes que venir con nosotros al centro de acogida. Mamá dijo que si algo pasaba era para buscar al abuelo Alonso». La niña sollozaba, la carita sucia de lágrimas y polvo. «Alonso Vera». Ella dijo que él vive en un castillo en El Viso. El nombre atravesó al empresario como un rayo. Sus piernas, que durante décadas lo habían llevado con seguridad por salas de reunión y terrenos millonarios, de repente parecieron hechas de agua. Se acercó al grupo con pasos que no reconocía como suyos. «Con permiso», su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Yo soy Alonso Vera». La niña se volvió hacia él con ojos enormes, castaños como los de... No podía ser. La asistente social levantó una ceja escéptica. «Señor, esta niña está en situación de vulnerabilidad. Si usted no tiene parentesco comprobado...» «¿Cuál es el nombre de su madre?», interrumpió Alonso, el corazón martilleándole contra las costillas de una forma que no sentía hacía décadas. «Elena», respondió la niña antes de que cualquier adulto pudiera hablar. «Elena Martín Sánchez. Limpiaba casas en Vallecas. Pero antes vivió contigo, abuelo. Me contaba historias. Elena». El nombre que había enterrado junto a su orgullo herido 23 años atrás. La niña que había criado como hija desde los 2 años de edad, cuando su madre, la gobernanta Carmen, murió en un accidente de autobús. Elena, que lo llamaba padre sin serlo, que había estudiado en las mejores escuelas con el material que él pagaba, que se había fugado a los 16 tras una discusión terrible sobre un novio que Alonso había considerado inadecuado. «Se acuerda de ella, ¿verdad? Clara», ese era el nombre que los asistentes habían mencionado, se acercó a él con la confianza inocente de los niños que aún no han aprendido a temer. «Mamá decía que usted pagó su colegio, que comían helado de Stracciatella los domingos, que usted leía cuentos antes de dormir». Cada palabra era una pedrada en el muro que Alonso había construido alrededor de sus recuerdos. Él se agachó, ignorando el protesto de sus rodillas artríticas, poniéndose a la altura de los ojos de la niña. De cerca, el parecido era aún más devastador, no solo con Elena, sino con Carmen, la gobernanta que había sido más madre para él que su propia madre. «¿Cómo?» Tragó saliva. «¿Cómo me describía tu madre?» Clara sorbió, limpiándose la nariz con el dorso de su mano sucia. «Ella decía que usted era terco como una mula, pero que tenía el corazón blando como un flan, que gritaba mucho pero abrazaba aún más, que construía edificios enormes porque no sabía construir puentes con la gente». La precisión de la descripción, en palabras que solo Elena usaría,
eliminó cualquier duda. Alonso sintió los ojos arder con lágrimas que no derramaba desde el día en que Elena se marchó en realidad. Señor Vera, la asistenta social más joven intervino, consultando una carpeta. Usted no figura como pariente de la niña. Legalmente. Yo cuidé de su madre desde los 2 hasta los 16 años. Alonso se levantó, la voz recuperando un poco de la autoridad acostumbrada. Puede que no sea pariente de sangre, pero fui la única figura paterna que Elena conoció. Aún así, existen procedimientos. La niña necesita ir al centro de acogida hasta que... ¿Cuánto tiempo? La interrumpió. ¿Cuánto tiempo estaría en el centro de acogida? Bueno, hasta que aparezca un pariente biológico o... indefinidamente. Para adopción, una niña de esa edad, la mujer dejó la frase en el aire. Ambos conocían las estadísticas. Alonso miró a Clara, que apretaba su mano pequeña y sucia contra la de él, como si temiera que él también desapareciera. En aquel momento, vio no solo a la nieta que podría haber tenido, sino la oportunidad de enmendar el error más amargo de su vida. «Denme 15 minutos para hablar con ella», pidió, sorprendido por la humildad en su propia voz. «Solo 15 minutos. Por favor». Las 3 semanas siguientes fueron las más largas de la vida de Alonso Vera. Clara estaba en el centro de acogida municipal La Estrella, en Arganzuela, mientras él navegaba por el laberinto burocrático del sistema de protección infantil. El hombre que cerraba negocios millonarios con una firma descubrió que el poder del dinero tenía límites cuando se trataba de la custodia de una niña. Todas las tardes, religiosamente a las 2, Alonso aparecía en el centro. Al principio, las funcionarias lo miraban con desconfianza. Otro rico queriendo jugar a ser benefactor. Pero día tras día llegaba con libros, material escolar, ropa nueva. Se sentaba en el patio desgastado y escuchaba a Clara contarle sobre su día, sobre las otras niñas, sobre los sueños que tenía con su madre. «Abuelo», dijo ella una de esas tardes, mientras él intentaba explicar fracciones con galletas, «¿te pones triste cuando hablas de mamá?» «Sí», admitió él, partiendo una galleta por la mitad con una precisión innecesaria. «Fui injusto con ella. Dije cosas que no debía. No le di la oportunidad que merecía. Mamá te perdonó», Clara afirmó con la certeza simple de los niños. «Ella decía que hiciste lo mejor que pudiste con el corazón escayolado que tenías, pero que un día la escayola se rompería». Alonso casi se ahoga. Corazón escayolado. Era exactamente el tipo de metáfora que Elena adoraba usar, mezclando poesía con la vida práctica que llevaba. La custodia temporal fue finalmente concedida después de interminables entrevistas, visitas domiciliarias y evaluaciones psicológicas. El día en que Clara entró en la mansión de Elviso, Alonso descubrió que había pasado 2 décadas viviendo en una casa, no en un hogar. ¡Madre mía! La niña giraba en el vestíbulo, los ojos muy abiertos intentando absorber el techo de triple altura, la escalera de mármol, la lámpara de araña de cristal. «Abuelo, tu casa es un palacio». «Nuestra casa», corrigió él automáticamente, y sintió el peso de la promesa en esas 2 palabras. La adaptación fue una revolución silenciosa. Los periódicos de la cena fueron sustituidos por conversaciones sobre el colegio. La mesa de 12 cubiertos, que durante años solo sirvió para reuniones de negocios, ahora era testigo de desayunos con tortitas imperfectas y risas. Los fines de semana, antes dedicados a hojas de cálculo y proyectos, se transformaron en expediciones al Parque del Retiro, visitas al Zoo Aquarium, tardes de palomitas y películas antiguas. Pilar, la gobernanta que trabajaba para Alonso hacía 15 años, observaba la transformación con asombro apenas disimulado. «Jefe, ayer canceló la reunión con los japoneses para ir a la función de baile del colegio». «Prioridades, Pilar», respondió él, ajustándose la pajarita que Clara había insistido en que usara. «Los japoneses pueden esperar. Ella no va a bailar la danza de las flores 2 veces». Fue Pilar quien llamó 2 meses después con la noticia que sacudiría el frágil equilibrio. «Jefe, hay un hombre aquí. Dice que es tío de Clara. Tío de sangre». Miguel Martín Sánchez era todo lo que Alonso no era.
Joven, de manos curtidas, ropa sencilla pero limpia, un acento marcado leonés. Transportista, vivía en León con su esposa y 2 hijos pequeños. Se había enterado de la muerte de su hermana por un primo lejano y había venido en cuanto había podido reunir dinero para el billete. «Es mi sobrina», dijo Miguel con sencillez, rechazando el café que Pilar le ofrecía. «Sangre de mi sangre. Su lugar está con la familia». «Ella está bien aquí», respondió Alonso, luchando por mantener la voz neutra mientras el pánico le subía por la garganta. «Tiene escuela, cuidados médicos, estabilidad. Tiene familia en León», replicó Miguel, sus ojos oscuros firmes. «Primos de su edad. Una casa sencilla pero honesta. Valores familiares de verdad, no gesticuló vagamente hacia el lujo circundante. «Teatro de riqueza. Ni siquiera la conoces», explotó Alonso, décadas de contención empresarial evaporándose. «¿Dónde estabas cuando Elena te necesitó? ¿Cuando murió sola en un hospital público?» «No lo sabía». Miguel también se levantó, los puños cerrados. «Elena cortó el contacto con la familia cuando huyó a Madrid. La buscamos, pero ella no quería ser encontrada. Pero ahora estoy aquí, y voy a llevarme a mi sobrina». «¿Abuelo?» La pequeña voz de Clara cortó la discusión. Estaba en la puerta, aún con el uniforme del colegio, sus ojos asustados yendo de un hombre a otro. «¿Por qué estáis gritando?» Miguel suavizó la expresión inmediatamente. «Hola, pequeña, soy tu tío Miguel, hermano de tu madre». Clara lo estudió con esa intensidad desconcertante de los niños. «Mamá nunca habló de ti». El golpe fue visible. Miguel tragó saliva. Nos peleamos hace mucho tiempo. Pero vine a por ti. Tienes familia en León, primos para jugar, una tía que no ve la hora de conocerte. Yo tengo familia aquí», dijo Clara con sencillez, yendo al lado de Alonso y tomando su mano. «Yo tengo al abuelo». Pero la ley era clara, y ambos hombres lo sabían. Los parientes biológicos tenían prioridad. Miguel tenía todos los documentos, certificados, comprobantes. Era un hombre trabajador, con residencia fija, familia estructurada. No había nada que lo descalificara. Esa noche, después de que Miguel partiera con la promesa de volver con una orden judicial, Alonso y Clara se sentaron en la terraza mirando las estrellas que apenas se veían a través de la contaminación lumínica de Madrid. «Abuelo», dijo ella, la voz pequeña pero determinada, «entonces solo tienes que adoptarme». «Listo. Problema resuelto». Él casi se rió de la simplicidad de la solución infantil, pero la desesperación en su pequeño rostro se lo impidió. «No es tan sencillo, mi amor. La adopción lleva tiempo, tiene procesos y con tu tío vivo...» «Entonces nos escapamos», sugirió ella. «Como hizo mamá». «No», Alonso apretó su mano. «Escaparse fue lo que separó a tu madre de mí. No vamos a repetir ese error. Vamos a luchar de la manera correcta». La mañana del juicio llegó con una lluvia fina que hacía a Madrid aún más gris. Alonso no había dormido, había pasado la noche en lo que antiguamente era la habitación de Elena, hurgando en cajas empolvadas en el desván. Allí, entre telarañas y recuerdos, encontró lo que sus abogados clasificarían como oro jurídico: fotos de Elena desde los 2 hasta los 16 años, informes escolares donde él firmaba como responsable, declaraciones de impuestos donde ella aparecía como dependiente, recibos de seguros médicos, cuadernos con notas intercambiadas, dibujos infantiles donde ella lo llamaba papá. El doctor Ricardo Marín, su abogado desde hacía 3 décadas, examinó el material con creciente excitación. «Alonso, esto lo cambia todo. Podemos solicitar el reconocimiento de paternidad socioafectiva. Es una construcción jurídica relativamente nueva, pero...» «Haz lo que sea necesario», interrumpió Alonso. «Hipoteca mis edificios si hace falta, pero Clara no se va de aquí». La batalla legal que siguió fue épica en su complejidad. Miguel tenía la ley de su lado, era pariente consanguíneo, prioridad absoluta según la Ley de Protección Jurídica del Menor y el Código Civil Español. Pero Alonso tenía algo igualmente poderoso: pruebas de un vínculo construido a través de 2 generaciones. El juez designado para el caso era conocido por su serena rigurosidad. Don Manuel Ortiz no se impresionaba con poder ni dinero. Su única preocupación era el bienestar de la menor,
Ordenó una serie de evaluaciones, visitas domiciliarias, entrevistas. La psicóloga judicial pasó 3 horas con Clara. Cuando salió, sus ojos estaban rojos. «Esta niña tiene una madurez emocional impresionante», le dijo a Alonso, «y una claridad sobre lo que quiere que rara vez veo». La visita domiciliaria en León reveló exactamente lo que Miguel había prometido. Una casa sencilla pero digna, 2 niños curiosos por la prima que podrían ganar, una esposa acogedora que ya había preparado una habitación. Era un hogar honesto, trabajador, tradicional. La visita a El Viso mostró algo diferente. Lujo, sí, pero también una habitación decorada exactamente como Clara quería, con estrellas en el techo y una estantería llena de libros. Dibujos en las paredes, una rutina establecida, un abuelo que había reorganizado toda su vida empresarial para estar presente. Pero fue el testimonio de Clara lo que lo definiría todo. La sala de audiencias estaba abarrotada el día del juicio final. Miguel había traído a su familia. Alonso estaba acompañado solo por Pilar, quien había insistido en venir a dar apoyo moral. Clara fue llamada para ser escuchada por separado, procedimiento estándar para proteger a la menor de la presión de los adultos. 40 minutos pasaron. Cuando la puerta se abrió y Clara salió acompañada por la psicóloga judicial, sus ojos estaban secos pero determinados. Miró a Miguel, luego a Alonso, y fue a sentarse exactamente en el medio entre los 2 grupos, como si se negara a elegir bandos en aquel momento. El juez Ortiz se ajustó las gafas y comenzó a leer su decisión con voz pausada. «Este caso presenta una complejidad inusual», comenzó. «Por un lado, tenemos a un tío biológico, trabajador, con una familia estructurada, que ofrece a la niña un hogar tradicional y la convivencia con parientes de sangre. Por el otro, tenemos a un señor sin lazos consanguíneos, pero con pruebas contundentes de haber ejercido un papel paternal con la madre de la niña y que ahora ha establecido un vínculo profundo con ella». Miguel se inclinó hacia adelante, esperanzado. Alonso cerró los ojos preparándose para lo peor. «La ley favorece a los parientes biológicos», continuó el juez don Manuel Ortiz, y Miguel casi sonrió. «Pero la ley también reconoce, cada vez más, que la familia no se define únicamente por la sangre. El concepto de paternidad socioafectiva, construida a través del amor, el cuidado y la convivencia, ha ido ganando fuerza en nuestra jurisprudencia». Clara fue muy clara en su testimonio. El juez don Manuel Ortiz miró directamente a la niña. Ella dijo, y cito, «Familia es quien se queda. Mi tío Miguel parece ser un buen hombre, pero es un extraño. Abuelo Alonso puede que no sea mi abuelo de sangre, pero es mi abuelo de corazón. Él fue quien me sostuvo cuando lloré por mamá. Él es quien me ayuda con los deberes, quien aprendió a hacerme mi peinado favorito, quien cambió toda su vida para cuidarme. Si eso no es familia, entonces no sé qué es». El silencio en la sala era absoluto. Hasta Miguel parecía emocionado. Considerando el mejor interés de la menor, el juez don Manuel Ortiz prosiguió, considerando los vínculos establecidos, la estabilidad emocional y material ofrecida, y principalmente, considerando el deseo claramente expresado por Clara, esta Corte decide conceder la guarda definitiva al señor Alonso Vera, reconociéndolo oficialmente como abuelo socioafectivo. El grito de alegría de Clara fue seguido por sus pasos corriendo. Ella se lanzó a los brazos de Alonso, quien la abrazó con fuerza, las lágrimas finalmente resbalando libres por su rostro. Pero el juez don Manuel Ortiz levantó la mano pidiendo atención. Esta Corte también reconoce el derecho del señor Miguel Martín Sánchez de mantener contacto con su sobrina. Establecemos un régimen de visitas, a ser acordadas entre las partes, y la posibilidad de que Clara pase parte de las vacaciones escolares en León, si ella así lo desea. Miguel se levantó lentamente. Por un momento, la tensión en la sala fue palpable. Entonces, caminó hasta Alonso y Clara aún abrazados. «Cuida bien de ella», dijo simplemente, la voz ronca de emoción. «Es todo lo que me queda de mi hermana». «Con mi vida», Alonso respondió, extendiendo la mano que Miguel apretó con firmeza. «Tío Miguel», Clara llamó, aún en los brazos de Alonso. «A mamá le habrías gustado. Tienes sus ojos». El hombre sencillo de León no pudo responder,
Solo asintió y salió de la sala con su familia, la dignidad intacta a pesar de la derrota. Aquella noche, por primera vez en 2 meses, Alonso durmió sin pesadillas. Clara estaba segura en la habitación de al lado, oficialmente su nieta, legalmente su familia. A la mañana siguiente, mientras preparaba unas tortitas desastrosas que Clara comía riendo, llamó a su abogado con nuevas instrucciones: crear la Fundación Lazos del Corazón, en memoria de Elena, para ayudar procesos de adopción y reconocimiento de familias socioafectivas. «Sabes, abuelo», dijo Clara lamiéndose la miel de los dedos, «mamá siempre dijo que ibas a aprender a construir puentes un día, solo que no sabía que el primer puente sería hacia mí». Alonso dejó de fingir que comía las tortitas quemadas y miró a la niña que había transformado su casa en un hogar. «Tu madre siempre fue más sabia que yo. Tardé 68 años en entender que el edificio más importante no tiene ascensores ni aparcamiento. ¿Qué tiene entonces? Tiene risas en el desayuno, dibujos en la nevera y una nieta que me enseña cada día que el amor no se construye con hormigón, sino con presencia». Clara sonrió. Esa sonrisa que era Elena, que era Carmen, que era todas las oportunidades de amor que Alonso casi perdió. «Entonces vamos a construir más puentes, abuelo. El mundo los necesita». Y así hicieron. La Fundación Lazos del Corazón se convertiría, en los años siguientes, en referencia nacional en abogacía para familias socioafectivas. Pero esa es una historia para otro día. Aquella mañana de tortitas quemadas y miel pegajosa, lo que importaba era que un hombre que había construido un imperio de hormigón finalmente había aprendido que la familia se construye con algo mucho más resistente: la elección diaria de amar. La foto que Pilar tomó en ese momento, Alonso y Clara riendo, cubiertos de harina, la cocina un desastre completo, sería la primera de muchas en decorar la mansión de Elviso. Porque una casa sin fotografías es solo hormigón y ladrillos, pero una casa con recuerdos en las paredes, esa sí es un hogar. Y si alguien le preguntase a Clara, años después, cuando ella misma se convirtiera en directora de la fundación, cómo definiría la familia, ella respondería siempre de la misma forma, con la sabiduría aprendida a los 7 años en una sala de un tribunal: familia es quien se queda, es quien elige quedarse, incluso cuando marcharse sería más fácil, es quien transforma un martes cualquiera en para siempre, solo porque decidió decir sí.